Cuando realizamos un diseño en AutoCAD, nuestro tiempo se va en muchas tareas, muchas de las cuales no son específicas del diseño en sí. Supongamos que voy a dibujar un plano de arquitectura y voy a dibujar mediante líneas unos muros. Lo primero que tengo que hacer es ir en busca de ese comando línea, lo cual ya significa una pérdida de tiempos. Después voy a dibujar la línea y cuando la esté dibujando me daré cuenta de que esa línea no la dibujé en la capa de muro, sino que la dibujé en la capa 0. Entonces tendré que seleccionar esa línea y tendré que cambiarla a la capa que corresponde. Esto también es pérdida de tiempo y es una pérdida de tiempo que me está desconcentrando de la actividad que debo realizar, que es el diseñar esos muros, para concentrarme en la búsqueda de los comandos y en la organización del dibujo. Estos aspectos, los que tienen que ver con encontrar las herramientas, que ya lo hemos tratado en lecciones anteriores, y el aspecto que tiene que ver con la organización de las capas en donde van a ir los elementos, son fácilmente solucionables. Ya existen otros aspectos, como por ejemplo, supongamos que necesito hacer un muro de 30 centímetros, entonces para hacer ese muro de 30 centímetros tengo diferentes herramientas. Una de ellas sería crear un elemento desfasado. Si al ejecutar esta herramienta vengo y le marco que quiero trazar una paralela a esa línea, se me enganchó, no sé lo que hago. Marco. Ahora le digo que la distancia es 0.20. Selecciono el objeto y marco. Esta distancia no tuvo nada que ver con el 0.20. No tuvo nada que ver porque es 1.0117. En la ejecución de este comando estuve realizando cualquier cosa, no lo que AutoCAD me pedía, sino lo que yo quise. O sea, yo vine, ejecuté la herramienta y le dije que a esta línea, cuando en realidad AutoCAD en este momento me estaba pidiendo la distancia. Entonces yo ahí debería haber puesto 0.30. Ahora AutoCAD me pide que designe el objeto, designo el objeto y ahora AutoCAD me pide que le marque hacia qué lado. Si yo no hago lo que AutoCAD me pide, estaré perdiendo mucho tiempo, estaré haciendo las cosas mal y estaré acumulando errores que me traerán consecuencias más adelante. Problemas como estos ya no son tan fáciles de resolver, sino que estos dependen de cada usuario. Es el usuario el que tiene que preocuparse por ejecutar una orden en el orden que hay que ejecutarla. Si estamos acelerando un auto, apretamos el acelerador. Si queremos frenarlo, apretamos el freno. AutoCAD es lo mismo. Tiene herramientas para cada uso y esas herramientas no se pueden usar de la forma que nosotros queramos, sino que tienen un funcionamiento preestablecido. Y hay que hacerlo de esa forma. Utilizar bien las herramientas depende de cada usuario y basta con simplemente concentrarse en lo que AutoCAD va pidiendo en la última línea de textos. Lo que vamos a ver ahora en este capítulo apuntará a realizar pequeños cambios en AutoCAD para ahorrar algunos pasos en los procesos y sobre todo para mejorar en lo que es la organización, para que podamos ir a una herramienta que directamente nos dibuje en la capa de muros o en la capa de aberturas o en la capa de escaleras y que no tengamos que preocuparnos por designar primero la capa donde irá el objeto o después tener que estar cambiando el objeto de capa. Algo de esto ya lo vimos anteriormente con los bloques, utilizando, pulso control 3, la paleta de herramientas. Habíamos visto que a los bloques le podíamos predefinir la capa en la cual se iban a insertar. Por ello, a pesar de que ahora estoy en la capa 0, si insertamos un auto, ese auto no se insertará en la capa 0, sino que se insertará en la capa de albañilería equipamiento, que es la que ya tiene predefinida. A esto se le llaman herramientas de contenido. Herramientas de contenido porque al ejecutarlas no solamente estará ejecutando el comando de insertar, sino que además sabe qué bloque insertar, a qué escala insertarlo, con qué rotación insertarlo y en qué capa insertarlo. Estas propiedades no solamente se definen para los bloques, sino que se pueden definir para mucha cantidad de comandos. Voy a cambiar esta línea y la voy a colocar en la capa de albañilería escaleras.
Y voy a dibujar otra línea por aquí, la cual voy a colocar en la capa de albañilería aberturas. Voy a mantener abierta la paleta de herramientas y voy a crear una nueva paleta para herramientas de diseño. Vamos a ir a nueva paleta, le voy a llamar diseño, y en esta paleta voy a arrastrar esta línea que está dibujada en la capa de muros. La tomo y la coloco. Al arrastrar un objeto del dibujo se va a incluir como una herramienta de contenido. Esto significa que esta herramienta no solamente me va a permitir dibujar líneas, sino que esas líneas las va a dibujar en la capa donde estaba el elemento original, que era en la capa de muros. En este momento estoy ubicado en la capa 0. Si ejecuto la herramienta, la línea se va a ubicar en la capa de muros. Si lo hago nuevamente, vemos que ejecuto, ya aquí cambió a la capa de muros, en ella dibujo la línea, cancelo y vuelve a la capa 0. Pero esta herramienta no solamente me permite dibujar líneas, también me permite dibujar círculos y hacerlo en la capa de muros, o dibujar elipses y dibujarlas en la capa de muros. Las propiedades de esta herramienta la definimos haciendo clic derecho, propiedades, y por ejemplo podremos darle un nombre a esta herramienta, llamémosle diseño de muros, y aquí podríamos dar una descripción. Como vimos, esta herramienta incluye varios comandos que se controlan desde aquí. Usar icono desplegable, le podemos decir que sí o que no, entonces podremos usar varias herramientas vinculadas a ese icono o una sola. Y en caso de decirle que sí, aquí podremos elegir qué iconos van a aparecer. Entonces podremos decirle, por ejemplo, de que este no lo queremos, este tampoco. Si queremos más bien para dibujar trazos abiertos, podemos eliminar el círculo, la elipse, y que nos sirva únicamente para dibujar líneas, arcos, polilíneas y spline. En esta propiedad, capa, establecemos en qué capa se incluirán estos trazos. Aceptamos y vemos que ahora nos dice diseño de muros y las herramientas disponibles son únicamente las 4 que designamos. Podemos hacer lo mismo para dibujar líneas en la capa de aberturas y podemos hacer lo mismo para dibujar líneas en la capa de escaleras. Cambiamos las propiedades y diseño de aberturas, aceptamos, y a esta otra le llamamos diseño de escaleras. En función de qué queramos dibujar ahora, podemos ir a aberturas y dibujar en la capa de aberturas, o podemos ir a la de escaleras y dibujar objetos en la capa de escaleras. El uso de las herramientas de esta forma tendrá otra ventaja. Por ejemplo, vamos a ir a un dibujo nuevo y vamos a partir de la plantilla Acadizo, que recuerden que esta plantilla no incluye capas. Si estando en un dibujo nuevo sin capas ejecutamos muros, va a crear la capa donde irán los muros y los va a dibujar en esa capa. Entonces ahora tenemos esas dos capas. Si dibujamos aberturas, ahora tenemos esas 3 capas. El uso de las herramientas de esta forma no solamente nos ahorra el trabajo de tener que crear o posicionarnos en las capas, sino que nos ayuda a normalizar los dibujos, pues las capas siempre serán las mismas. Ya sea que hayamos iniciado un dibujo nuevo a partir de la plantilla que siempre utilizamos,
o que estos elementos los estemos dibujando en un archivo diferente y que no incluía las capas de nuestra plantilla. Volvamos a la plantilla y supongamos que queremos escribir un texto. Vamos a ir a anotar y vamos a suponer que queremos escribir un título. Vamos a ir al estilo llamado títulos, que ya emplea determinado tipo de letra, que ya tiene asignado de antemano un determinado tipo, un determinado tamaño de letra. Entonces marcamos dónde lo queremos colocar. No nos va a pedir altura, pues la altura ya está preestablecida. Si nos pide el ángulo de inclinación 0, título. Bien, este texto que hemos escrito acá, obviamente quedó ubicado en la capa 0, que es la capa en la cual estábamos trabajando, y no en la capa textos, que es la capa en la cual correspondería. Entonces, con los textos sucede lo mismo que con las líneas. Si las ejecutamos desde la cinta de opciones, debemos especificar la capa en la cual queremos que vayan esos textos. En cambio, si este texto lo incluimos a la paleta de herramientas y definimos sus propiedades, le llamaremos título. Este texto ya sabe que debe ir a la capa de albañilería textos y ya sabe que debe ser hecho con el estilo de textos llamado títulos. Si estamos en un dibujo donde no existe el estilo de textos título, ni existe la capa en la cual van los textos, y ejecutamos esta herramienta, ángulo de rotación, no solamente se añade la capa, sino que también se añade el estilo título a este dibujo. Volvamos. Una herramienta podemos copiarla haciendo clic derecho, copiar, luego podemos pegarla y luego podemos editarla y modificar sus propiedades y, por ejemplo, decirle que esta propiedad queremos que se corresponda con el estilo de textos cursiva y que se llame cursiva. Aceptamos. Entonces ahora cuando utilicemos esta herramienta, la altura, por ejemplo, que sea de 5 milímetros, ángulo de rotación 0 y escribimos cursiva. De esta forma podremos ir creando nuestra paleta de herramientas de contenido para no tener que estar concentrando nuestra atención en definir propiedades como los estilos o las capas que ya pueden estar preestablecidas junto con la herramienta.